Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. En esta oportunidad escucharán una historia de H. H. Munro, mejor conocido como Saki, publicada en 1911 como parte de las Crónicas de Clovis. Esta historia cuenta las dificultades por las que pasa Henri Deplis al llevar sobre su espalda una obra de arte de interés nacional para Italia. Con ustedes, el lienzo. La jerga artística de esa mujer me satura, dijo Clovis a su amigo periodista. Le encanta decir de algunos cuadros que crecen en uno, como si fueran hongos. Esto me recuerda, dijo el periodista, a lo que le pasó a Henri Deplis. ¿Te lo he contado ya? Clovis hizo un gesto negativo con la cabeza. Henri Deplis nació en el Gran Ducado de Luxemburgo. Con el tiempo se hizo viajante de comercio. La actividad profesional lo llevaba a menudo a cruzar las fronteras del Gran Ducado, y en una ocasión, en una pequeña ciudad del norte de Italia, le llegó de casa la noticia de que le había correspondido un legado de un pariente lejano recién fallecido. No era una gran herencia, ni siquiera para la modesta posición de Henri Deplis, pero le dio alas para pensar en ciertas extravagancias aparentemente inocuas. Concretamente, se le ocurrió patrocinar el arte local, representado por las agujas de tatuar del signor Andreas Pincini. El signor Andreas Pincini era quizá el maestro más destacado del oficio de toda Italia, pero se hallaba en unas circunstancias francamente deplorables, y a cambio de la suma de 600 francos, se avino encantado a cubrir la espalda de su cliente, desde el colodrillo hasta la cintura, con una luminosa representación de la caída de Ícaro. Cuando por fin terminó, Monsieur Deplis se llevó una ligera decepción, porque sospechaba que Ícaro era una fortaleza que había tomado Wallenstein en la Guerra de los 30 años, pero la ejecución del trabajo lo satisfizo enormemente, y todos cuantos tuvieron el privilegio de verlo lo declararon la obra maestra de Pincini. Fue el mayor y último esfuerzo del ilustre artesano, pues falleció sin esperar siquiera a cobrar sus emolumentos, y lo enterraron debajo de una lápida ornamental cuyos alados querubes le habrían dejado muy poco espacio para practicar su arte favorito. Sin embargo, quedaba la viuda Pincini, a la que se debían los 600 francos, y así comenzó la gran crisis en la vida de Henri Deplis, viajante de comercio. El legado, bastante menguado por los frecuentes pequeños saqueos a los que con frecuencia lo sometía, se había reducido drásticamente, y después de pagar una apremiante factura de vino y otros gastos pendientes, solo quedaron 430 francos que ofrecer a la viuda. La señora se indignó como es de recibo, y no solo, explicó prolijamente, por el pretendido descuento de 170 francos, sino también por el intento de devaluar el mérito de la reconocida obra maestra de su difunto marido. Una semana después, Deplis se vio obligado a rebajar la oferta a 405 francos, circunstancia que avivó la indignación de la viuda y la encolerizó. Anuló la venta de la obra de arte y poco después Deplis se enteró, para su mayor consternación, de que la mujer había presentado el caso en el municipio de Bérgamo y que se lo habían aceptado con agrado. Dejó el vecindario con la mayor discreción posible y se alegró de verdad cuando los pedidos de los clientes lo llevaron a Roma, donde esperaba que pudieran perderse de vista su identidad y la del famoso dibujo. Pero llevaba en la espalda el peso del genio del difunto. Un día fue a un sauna y en el pasillo el propietario, un italiano del norte, le ordenó que volviera a vestirse inmediatamente y se negó en redondo a consentir que la famosa caída de Ícaro se exhibiera en público sin el permiso municipal de Bérgamo. A medida que el asunto empezaba a conocerse en todas partes, aumentaba también el interés público y la vigilancia oficial,
y Deplis no podía darse ni un simple baño en el mar o en un río cuando más apretaba el calor si no se ponía un traje de baño que le cubriera hasta el colodrillo. Más adelante, las autoridades de Bérgamo llegaron a la conclusión de que el agua salada podía ser perjudicial para la obra maestra y se publicó un mandamiento judicial que prohibía taxativamente bañarse en el mar al acosadísimo viajante de comercio. Lo cierto es que agradeció en grado sumo que su empresa le encontrara un nuevo destino en los alrededores de Burdeos. Sin embargo, la gratitud se esfumó de repente en la frontera franco-italiana. Una imponente barrera de agentes le impidió cruzarla y le recordaron con severidad la estricta ley que prohíbe la exportación de obras de arte italianas. El gobierno de Luxemburgo inició contactos diplomáticos con las autoridades italianas justo cuando la situación en Europa se cargaba de posibilidades de hostilidad. Pero el gobierno italiano no cedió. Se negó en redondo a tener en cuenta la suerte e incluso la existencia misma de Henri Deplis, viajante de comercio, pero se reafirmó en la decisión de que la caída de Ícaro, obra del difunto Pincini y Andreas, propiedad del municipio de Bérgamo, no podía salir del país. La expectación decayó con el tiempo, pero el desafortunado Deplis, que tenía una personalidad retraída, volvió a verse a los pocos meses en el ojo del huracán de una furibunda polémica. Un ciudadano alemán experto en arte que había obtenido permiso del municipio de Bérgamo para inspeccionar la famosa obra maestra, declaró que no era genuina, sino debida probablemente a un discípulo de Pincini, al que había dado empleo en sus últimos años de vida. El testimonio de Deplis a propósito de esta cuestión no era válido, obviamente, porque en el largo proceso de ejecución del dibujo se hallaba bajo la influencia de los narcóticos de costumbre. El editor de una publicación de arte italiana refutó las alegaciones del experto alemán y se ocupó de demostrar que la vida privada de éste no se ajustaba a ningún modelo moderno de decencia. Italia y Alemania en pleno se vieron arrastradas a un enfrentamiento y los demás países de Europa no tardaron en implicarse también. Se produjeron acaloradas escenas en el Parlamento español. La Universidad de Copenhague concedió una medalla de oro al experto alemán y posteriormente mandó a una comisión a evaluar las pruebas in situ, y 2 estudiantes polacos que residían en París se suicidaron para manifestar lo que opinaban del caso. Entretanto, las cosas no mejoraron para el desdichado lienzo humano y no es de extrañar que Deplis cayera en las filas de los anarquistas italianos. 4 veces al menos lo escoltaron hasta la frontera en calidad de extranjero peligroso e indeseable, pero cada vez tenían que devolverlo por la caída de Ícaro, atribuida a Pincini y Andreas, principios del siglo XX. Hasta que un día, en un congreso anarquista en Génova, un compañero obrero en el fragor del debate le vació un frasco de líquido corrosivo en la espalda. La camisa roja que llevaba mitigó un poco los efectos, pero Ícaro quedó destrozado, irreconocible. El asaltante recibió una severa reprimenda por atacar a un compañero anarquista y 7 años de cárcel por deformar un tesoro artístico nacional. A Henri Deplis, tan pronto como pudo salir del hospital, lo obligaron a cruzar la frontera tildado de extranjero indeseable. En las calles más tranquilas de París, sobre todo en los alrededores del Ministerio de Bellas Artes, es posible ver a veces a un hombre entristecido y agobiado que, si se le saluda, responde con un leve acento luxemburgués. Alberga la ilusión de ser uno de los brazos perdidos de la Venus de Milo y espera que el gobierno francés se decida a comprarlo. Creo que en todos los demás aspectos es una persona aceptablemente cuerda. El fin.